Tenemos nuestra última participación, la maestra Cristina Ibarra. Ella es cineasta chicana, dice desde hace 15 años, tendría 2 años cuando inició. Ha producido films de manera independiente sobre la frontera México-Estados Unidos y ha recibido diversos galardones por su trabajo. Actualmente forma parte de Sundance Women's Initiative. Ha creado intersticios con NY International Latino Film Festival, LPV y Latina Collective Fulana.org. Participa de forma activa en la National Association of Latino Independent Producers y Subcine, el único colectivo distribuidor de cine latino en los Estados Unidos. Fulana, Collective Fulana. Bien, maestra Cristina Ibarra, por favor. Gracias. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Yo me siento como que voy a estar hablando un poco en Spanglish. Y quiero también disculparme por estar hablando un poquito atrás de Ray. Yo pensé que el problema de traducción iba a ser entre inglés y español para mí, pero fue entre Mac y PC. Disculpen. Pero yo crecí en la frontera de El Paso, Juárez, y los imágenes de mi memoria son imágenes que yo veía en la televisión y veía El Chavo del Ocho, Los ricos también lloran, pero también veía The Facts of Life o 21 Jump Street. Pero algo que tenían en común estas dos imágenes era que la representación siempre era a personas con piel blanca. Nunca yo veía reflejado una imagen que era parecido al mío. La primera vez que yo vi una imagen de un mexicano-americano en una pantalla grande fue cuando vi el trabajo de Paul Espinosa y Héctor Galán, Los Mineros. Fue muy impresionante para mí porque fue la primera vez que empecé a preguntarme, ¿por qué no he visto esto antes? Y estas preguntas me empezaron a dar comezón. Y bueno, ahora yo siento que el trabajo que yo hago está en una conversación, en un diálogo con este cine de antes. Estoy tratando de hablar sobre temas de representación, de spectacles, performance, identidad, pero también tratando de ver cómo la frontera de donde yo vengo puede influir en cómo yo represento esta imagen. Siempre yo que empiezo un nuevo proyecto me pregunto, ¿cómo es que puedo regresar a casa? How can I go home with this film? ¿Cómo es que puedo usar estrategias que sean pochas, Spanglish, fronterizas? Entonces lo que me gustaría mucho hacer es empezar compartiendo con ustedes el proyecto que estoy trabajando ahora, irme para atrás, la primera película que hice, pero primero no voy a ir por todas las películas que he hecho, pero también una cosa que me acabo de acordar es de Ray cuando estaba hablando de la televisión, que es el lugar donde hemos hecho los mejores avances como cine chicano, y la idea ahora para mí es también usar ese canal público para hacer intervenciones en cómo se representa la historia de la frontera, la historia del mexicano en los Estados Unidos. Voy a empezar con un proyecto que se llama The Infiltrators. Y en este proyecto hay una frontera metaphorical border, que viene siendo el centro de detención de inmigrantes. Este centro de detención, cuando uno entra, no sabe de qué lado va a salir. Por eso yo lo veo como una frontera. A lo mejor sale del lado de los Estados Unidos o a lo mejor sale del lado mexicano o de otros países, pero la mayoría es frontera, ¿no? Metafóricamente. Pero los centros de detención son muy
muy poco entendidos, y yo los voy entendiendo con este proyecto también, porque inmigrar a los Estados Unidos sin documentos no es un crimen. Entonces, cuando agarran a los indocumentados y los ponen en los centros de detención, no están en una cárcel. Entonces, es como un problema que no existe para los Estados Unidos. O sea, es un mundo muy, muy raro. Entonces, hay unos jóvenes que están tratando de educar a las personas que están adentro. Les voy a enseñar un trailer de 4 minutos antes de explicarles más el proyecto, para que vean cómo están estos activistas tratando este problema del centro de detención de inmigrantes. Hey, Marco. Oh, ya estamos hablando con Marco, ya estamos hablando. What happened? Google Venezuelan deportations by Broward. See if it comes up what airlines they use and shit. Marco, did you find Cesar? And hey, if there's any deportation officers and stuff there, go and try and play stupid and be like, oh, so you're deporting Venezuela, and how long does that normally take? How long is the flight? Tell him to refuse to put on his seatbelt, and those sorts of things. I mean, ICE can't drug him right there on the spot if they want to. If you are watching this video, I am currently being detained by immigration authorities at a county jail in Michigan.
¿Por qué están estos jóvenes arriesgando su propia deportación? Es algo que me llama mucho la atención porque están arriesgando todo su mundo, todo lo que conocen. Ellos los trajeron de bebés a los Estados Unidos y ahora se identifican culturalmente como americanos, hablan inglés, y lo que hacen para meterse a estos centros de detención es que se preparan, hacen un papel, ellos son como actores, empiezan a platicarse de cuentos reales que ellos conocen. Por ejemplo, dicen, acabo de cruzar, dejé a mi niño en México, quiero regresarme, mi primo entró aquí y no lo encuentro, jugando con el estereotipo que tienen de el mexicano torpe que no entiende el sistema. Pero estos jóvenes son increíblemente ágil con el sistema, saben cómo romperlo por dentro. Es un modo de ver al inmigrante diferente del cine. Siempre el cine está representando a la identidad de los inmigrantes como víctimas, personas que no tienen control sobre su destino. Este documental está enseñando a unos jóvenes que están cambiando ese modo de ver, o están jugando, también es un modo de jugar, ¿no? Como jóvenes, pero están jugando con riesgos muy altos. Y eso también es como estamos tratando de contar este cuento. Estoy trabajando, es una colaboración con mi compañero. Tenemos un bebé juntos y ahora este va a ser nuestro otro bebé, esta película. Él hace ciencia ficción y yo vengo de la tradición de documental, entonces estamos juntando nuestras experiencias para romper el lenguaje un poquito, ¿no? Para cruzar esa frontera entre ficción y no ficción, sino la técnica de ficción, porque esto son casos reales. Los actores, que son los infiltradores, ellos son los actores en la película. Hay cosas que no podemos ver porque la cámara no la pudimos llevar adentro del centro de detención. Los actores van a ser los mismos actores que jugaron un papel para meterse adentro. De ese modo también estamos tratando de cruzar fronteras, ¿no? En el lenguaje. Una misión que yo tengo como cineasta es de tratar de ver un nuevo punto de vista en cómo es vivir en la frontera de los Estados Unidos. Y la película que se estrenó el año pasado en el canal público fue un modo de romper el modo de ver la frontera. La frontera, como estaba diciendo antes, siempre es un lugar muy peligroso con temas sociales muy urgentes. Y aunque sabemos todos que eso sí es real, también hay un modo de ver estos temas de por dentro, de personas que viven todos los días en la frontera, no están viendo del mismo modo de que ven los de fuera, aunque sean de México o de los Estados Unidos. Es un lente muy lejos, muy lejano. Mi idea con el documental que se llama Las Martas era verlo de un modo más íntimo, tener el lente dentro de una comunidad donde uno nunca puede entrar. Y esto lo hice porque estábamos platicando un poquito de esta película, Las Martas. Es una frontera juguetona. Es una frontera donde no puede uno tomar muchas cosas en serio si lo ve desde el punto de vista de este grupo de mujeres. Es un grupo que se llama la Sociedad de Martha Washington, por el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, estaba casado con Martha Washington. Estas mujeres que conocí en Laredo me impresionaron mucho
porque ellos están usando la historia de la fundación de los Estados Unidos en un modo muy irónico. En el mes de Laredo, en el mes de febrero, en Laredo, Texas, es un mes donde hay una festividad grandísima. Entra $21 millones en un mes a la ciudad de Laredo. Es una ciudad donde invita a Nuevo Laredo a jugar con esta idea de George Washington. Vamos a celebrar al ícono de la democracia. Pero el modo de que lo hacen es muy interesante porque de lejos se ve como un modo de ser patrióticos a los Estados Unidos. Pero si uno ve cómo están celebrando ser parte de los patrones, que eran los patrones de las haciendas antes de que fueran los Estados Unidos. Es un territorio mexicano, con familias mexicanas, con nombres españoles. Y es un lugar muy diferente a donde yo crecí, que es El Paso. En El Paso es muy raro ver las familias antiguas, fundadoras, ser las mexicanas que vivían antes de que fuera a los Estados Unidos. En Laredo es la mayoría. Hay una mezcla entre los anglos que entraron. Entonces a mí me interesó mucho hablar de migración del otro modo. No fueron, hay un dicho muy popular en la frontera que es, yo no crucé la frontera me cruzó a mí. Y a mí me gusta mucho ese dicho, y este es como un ejemplo de las historias que uno trata de contarse para crear su identidad. ¿Cómo es que uno, how do you perform your identity, ¿no? Y lo que les quiero enseñar es como una selección de la película, que hay dos versiones, la de teatro y la de televisión. Y les quiero enseñar o mostrar un poquito de la preparación que estas damas tienen que hacer para este programa, donde ellas tienen un papel de invitadas al cumpleaños de George Washington. Y estos papeles se trabajan todo el año de diferentes modos. Yo veo mucho a estas mujeres, estas damas, son como amulets, ¿no? Todo ese el sparkly que tienen es como una distracción de cómo es que llegamos aquí. La relación entre los anglos y los mexicanos en Texas es muy complicada, y Laredo es una excepción de la historia más grande de Texas y México. Pero vamos a ver un poquito de las damas y cómo se preparan. Read me that part that you were reading me about Martha and how she educated herself in all the social graces, but it wasn't her most favorite. I just love that. In accordance with the customs of the day, she had little formal education, instead receiving a lady's education, which emphasized music, the arts, dress, demeanor, and household management. Martha would also prefer the familiarity of domestic life over the demands of high society. But then here, as I continued to research, the Washington sought to establish the American presidency equal to that of any European capital. So that's when I put, yes, this is my theme. Martha is hosting a grand ball in honor of her husband, George Washington, because it's his birthday. So they've invited all these inventors and musicians and artists and all these, very interesting people. We have Eli Whitney is going to be attending. And we took some artistic license. I think everyone recognizes that George Washington was never in Laredo. I mean, everybody knows that. These events do not follow any historical timeline. They're anachronistic, so that you have the George Washington's birthday celebration with people attending, these pretend guests who were not alive at the time or not in Washington. This is all make-believe.
It's like walking through a door. We're all portraying somebody from back then. I was Benjamin Franklin's daughter. It's like me and my husband. So ironic with Laredo being the majority Mexican, and we're here celebrating George Washington's birthday. It's kind of crazy. It's like, why do we do this? I'm constantly breathing super heavy because you can't breathe, especially after you eat. I was getting a lot of back pain from all the weight that I had to carry. You know, having to practice your bow and then your knees start hurting. It's just hard. I would get bruises here, especially like rashes or like get raw around here because you're wearing like the cage and the pillow that's under the cage holding it in place, and then the crinolina on top, and then just the dress skirt that naturally goes in like that, and they pull it like you get raw. Pay attention. Holding her hands, Marta, you do this. You bring the excess fabric and then it falls. Open your leg. Okay, you got it? Yeah. Have a seat. Got it? Yeah. Better? Yes. Oh, she's very funny. You want to take a break, baby? No, it's okay. We're at your call, Mama. Take it slow. Take it slow. Take it slow. Estos vestidos pueden costar hasta $30,000. Puede empezar desde 50 a 100 libras. Es un modo de que las damas se convierten en transnational performance artists, ¿no? Para mí, usar el vestido fue como un modo de... The dress became this device for filmmaking, ¿no? Como se construye el vestido. The layers de identidad se van cayendo mientras que uno va viendo la película y va entendiendo las relaciones entre Nuevo Laredo y los anglos que estuvieron llegando para introducir este evento. Que en realidad lo que pasa que los mexicanos they take over the celebration, o sea, la cambian. Agarran lo que se intentaba, una historia que era para promover ser americano, se convirtió en una historia en promover las familias fundadoras de Laredo. So, el vestido es lo que nos guía mientras que vamos entendiendo eso. Bueno, una cosa que después de, me voy a regresar un poquito al principio de cuando estaba hablando de los mineros, porque todas estas imágenes que estoy tratando de contar o usar, estoy tratando de, I'm trying to update the Chicano story, you know, con estas imágenes. Y una persona que me influyó mucho en cómo pienso en la frontera, en un modo, no nada más de los temas, pero estéticamente, de usar estéticamente un filtro de la frontera, es Gloria Anzaldúa con Borderlands. Ella me ayudó a entender que donde yo
nací, o no nací, donde yo crecí, y las imágenes que estaba viendo donde no me veía, que era como un lugar que no era México, no era los Estados Unidos, pero era como un tercer espacio. Y eso me gusta mucho de la película de las Martas. Y también es la filosofía que yo usé para tratar de convencer a mis padres inmigrantes que iba a ser cineasta, porque soy cineasta accidentalmente. Como hijos de inmigrantes, tenemos lo que yo veo como 3 opciones para nuestro futuro en los Estados Unidos. Vamos a ser doctores, vamos a ser abogados o ingenieros. Yo entré, me mandaron al colegio. Mi papá tiene un yonque. No sé si aquí conocen qué es un yonque. Yo pensé que todo el mundo sabía que era un yonque hasta que vine a México, al Distrito Federal, y me preguntaron, ¿qué hace tu papá? Y les digo, un yonque. No me entendían, pero yo pensé que no me oían, so les gritaba, ¿qué un yonque? Les digo, ¿qué un yonque? Es un deshuesadero. Y él tiene uno en Juárez y uno en El Paso. Y yo nunca imaginé que el modo de que yo veía que se agarraban partes usadas de un carro que ya no funciona y lo ponían en otro carro, en un vehículo. Carro también es otra palabra frontera, ¿verdad? Automóvil. Era como algo que yo nunca pensé que yo iba a poder usar eso. Yo digo, pues, yo voy a ir al colegio, voy a estudiar, no sé, ¿para qué quiero saber de esto? Pero lo que más se me ha pasado es que yo estoy usando esa idea en cómo estoy poniendo estas películas, ¿no? Estoy agarrando partes que no funcionan de otras tradiciones y las estoy convirtiendo en un vehículo nuevo, que es una nueva película. Y es algo que I inherited from my father y que yo nunca pensé que lo iba a hacer. Entonces, por eso para mí la frontera y de donde yo vengo es muy importante para mi carrera o mi cine. Es una práctica, ¿no? De tratar de ver qué es lo que no está funcionando. Por ejemplo, en Zoot Suit, es una película que estuvimos hablando ahora, muy buena película que me influyó mucho, pero hay papeles allí de la mujer muy tradicionales. Tenemos la mujer mala, she's a loose woman, tenemos la mamá y tenemos la mujer buena. Son los 3 modos de ver la mujer chicana. Pero hay otro modo de que yo conozco de ver la mujer y yo le estaba tratando de explicar a mi familia, ok, yo quiero hacer cine, y en vez de explicarles por qué quiero hacer cine, les digo, bueno, déjenme les enseño. Y hice un argumento de un papel nuevo para la chicana en la frontera. Y usé a mi propia familia como actores en la película. Usé películas que encontré en el closet, ¿no? Estaban escondidas y las encontré. Las usé y usé también imágenes de telenovelas que yo veía con mi mamá cuando estaba chica y de televisión, y mezclé todo esto junto para hacer como el yonque de mi papá, un yonque mío. Y les voy a enseñar un poquitito y con esto voy a acabar el discurso, para que vean de dónde yo vengo y de dónde empecé a hacer cine. Con esta película yo creo que empecé a poder decir, ok, ya, soy cineasta, especialmente a mi familia. Híjole, Mommy and Teatrini have been bothering me all week long, trying to get me to watch these old home movies, since I'm in Carla's quinceañera. See, where I come from, a 15th birthday is not just a birthday. A quinceañera is a chance for everyone to dress up and show off. Like a wedding with the temporary groom. Carla doesn't even call herself Chicana, but when it's glamorous, she'll be Mexican for a day. But it gets complicated at the church. Everyone in the party has to confess and take the host. But there are some things I don't want to confess.
Like this new feeling I found while doing the laundry the other day. And I'm not talking about static cleaning. ¿Ya está esa ropa? No, not yet. But the truth is, the clothes were done a while ago. No responde a la computadora, no me hace caso. Pero bueno, sale algo interesante de ser rebelde. Bien, muchísimas gracias. Una mesa de lujo. Infortunadamente, Cronos no siempre va acorde con nuestras emociones. Podríamos hacer una ronda de preguntas breves, por favor, puntuales, para irnos a comer y regresar a las 4 de la tarde. Entonces, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o alguna intervención, o por el tiempo entiendo que ya están muchos cansados, otros están en horario diferente y ya tendrán. A ver, ahí ya tenemos. ¿Quién hace los vestidos? El otro film va a ser sobre los vestidos. No, solo un comentario. La que hace los vestidos, ella es una de las protagonists, una de los personajes principales del documental. So, véanlo. Por favor. Mi pregunta es, usted comparó el ser cineasta con ser arqueólogo. ¿Cuál ha sido de las películas la más difícil y la que ha traído más satisfacción? Bueno, de todas mis películas. Sí. Bueno, yo no tengo favorito, o sea que cada película es como un niño, o sea que lo hacen en la película y cuesta mucho tiempo, mucho trabajo, como todo hemos dicho que quiere mucho tiempo para esas películas y mucho tiempo para conseguir los fondos y mucho tiempo para hacer toda la investigación. Pero bueno, por fin sale después de todo el trabajo y bueno, siempre están como cineasta muy orgulloso de lo que pasó, pero no tengo... y también he trabajado, como dice Ray, en narrativa y también documental, aunque los documentales que he hecho son, bueno, tienen un aspecto de documental, o sea que son parte de la experiencia de lo chicano en los Estados Unidos, y cada película tiene su propio demandas para hacerlo. Debra. Para el doctor Pelayo, usted por necesidad de tiempo terminó en los años 90 y yo quisiera saber qué ha sido la acogida aquí en México de las películas más recientes de los mexicano-americanos ahora en el siglo XXI. Bueno, le quiero comentar que se dio un fenómeno muy interesante. Vamos a hablar al revés del flujo que se da a partir de la inmigración de directores mexicanos a los Estados Unidos. Para no ver la parte histórica, por ejemplo, hay películas del Indio Fernández filmadas en inglés, como Enamorada,
o también Roberto Gabaldón, gran director de la época de oro, también hace, que era de Chihuahua, entonces tenía una formación bicultural, hace películas en Estados Unidos, pero digamos de este fenómeno nuevo que se da, es muy interesante. Ayer estaba yo hablando, exactamente comí con Alfonso Arau, a partir del éxito de Como agua para chocolate, de repente hay una oportunidad interesante para directores mexicanos en ese momento que al revés, se van a tratar de hacer una carrera en Estados Unidos, que son los famosos Three Amigos, los tres amigos. Ahora, yo estoy muy en contacto, esos tres amigos se forman con nosotros, con los cineastas. Yo soy también cineasta independiente en los años 80. Bueno, yo ya soy más famoso no por mis películas, sino porque Alfonso Cuarón me hizo el boom en mi primera película. Y Guillermo del Toro me hizo Mis Muertos en Morir en el Golfo, los maquillajes. Entonces, yo los conozco muy jóvenes y eran cineastas que veían hacia Estados Unidos. Nosotros, mi generación, veíamos hacia Europa. Yo estudio en Londres, no en Los Ángeles, cine. Y bueno, Paul Leduc estudia en Francia y Casal, pero ellos ven hacia Estados Unidos y son muy valientes porque aprovechan un momento del cine mexicano que es principios de los años 90, cuando el Estado produce películas importantes como Agua para Chocolate, Cronos, y entonces esa es su tarjeta de presentación para Estados Unidos. Y yo creo que es interesante porque se da una migración, yo le diría, de esta nueva migración, porque estaba por ahí Luis Mandoki, los 80s, pero no logra tener un impacto. Y el propio Arau me explicaba, él con Agua abre la posibilidad para que el talento mexicano también sea aceptado en Estados Unidos. Y entonces hay dos momentos, principios de los años 90, que es cuando se va Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, los fotógrafos que son muy importantes, Emanuel Lubezki, Guillermo Navarro, y luego a partir del éxito de Amores Perros, 2000, que se vuelve un éxito internacional, entonces va el equipo de Amores Perros, González Iñárritu, el fotógrafo Rodrigo Prieto, todos ellos. Pero ahora tenemos un grupo muy interesante y, como digo, pasaron de las ligas intermedias a las ligas mayores, ya con Gravity, con esta última de Del Toro. Sin embargo, yo prefiero esos cineastas que todavía no estaban en las ligas mayores, que era el Cuarón de La Princesita o el Del Toro de Laberinto del Fauno. Yo ahora me da pena porque creo que ojalá no les pase lo mismo, cineasta que yo admiro mucho como Gregory Nava, que cuando entran a las ligas mayores, ya películas de estudio, pierden un poco la identidad. Entonces, en ese sentido, bueno, tenemos ahí fotógrafos de primera, editores de primera, pero ojalá no digamos como en la guerra que los perdimos. Entonces, pero es un fenómeno nuevo que se da a partir de los años 90. Es como la reconquista de los cineastas mexicanos. Perdón. Muy bien, tenemos una última pregunta. Si quiero agradecer esta extraordinaria penúltima exposición. Perdón, no, está bien. Penúltima dije. Perdón. Sí, este extraordinario panel donde se nos muestra la importancia que tiene verdaderamente para las poblaciones de origen mexicano en Estados Unidos. Creo que este es uno de los medios importantes para dar a conocer pues la verdadera problemática que se tiene en estas dos culturas importantes. Empezamos con el recordatorio del cine histórico, la profundidad, la memoria que guardan las gentes que han vivido estos grandes procesos. Y de ahí pasamos a las nuevas generaciones o a los descendientes, como decía el maestro Telles, de cómo han ido conquistando esos espacios. Primero, bueno, como él dice, yo soy de origen de padres españoles, hemos transitado por diferentes zonas y con la jovencita que nos narra la visión actual. Esto, viéndolo a la luz de la importancia que pudiera tener para la cultura de estos dos espacios, ¿tendrá algún futuro para mejorar
pues esos recuerdos nuestros de ser de ambos espacios. Muchas gracias. Entiendo que esta pregunta va dirigida para todos. Entonces, damos pie a la última para que puedan tener una última reflexión ustedes, por favor. ¿Sí? Sí. Muy interesante la del documental del fotógrafo Guerrero. Y solamente una pregunta, en el transcurso que guió su documental, vio por la importancia del personaje de Frank Lloyd Wright, o sea, de cuando está en la escuela de Arizona, en la escuela de arquitectura, y es fundacional para él estar en esa área al final de su carrera, ¿encontró algo de contribución especial en estas dos relaciones de la fotografía, la imagen y la arquitectura de Wright? ¿Lo guió alguna hipótesis, una pregunta? Okay. No, lo que pasa es que los arquitectos hasta cierto punto son fascistas. Dice, un amigo mío dice, dentro de todos los arquitectos se encuentra un poco de fascismo. Lo que hizo Frank Lloyd Wright es una persona muy controladora, y él fue así formando a Pedro. Tenía 22 años y Frank Lloyd Wright en esa época tenía 75 años y entró en una época donde tuvo una carrera que subía y bajaba, pero en esa época, en 1939, tenía una carrera muy fuerte, está muy fuerte la carrera, así que él fue formando a Pedro. Pedro tenía talento y sabía la técnica, pero Frank Lloyd Wright le ayudó a ver de cierta manera. También lo que pasó es que especialmente en Taliesin West, que está en Scottsdale, que es desierto, Pedro había vivido en el desierto toda su vida, así que él entendía la luz, él sabía de la luz y de la tierra, y supo cómo filmar, hacer fotografías de la arquitectura de Frank Lloyd Wright del desierto. Así que Wright se fue dando cuenta de que esta persona de veras entendía lo que estaba haciendo Wright. Así que fue una formación y fue una amistad. Siguieron, era como un padre e hijo. Y Pedro siguió con Wright hasta que murió Wright en 59. Así que. Muy bien, entonces sobre este escenario prospectivo, si gustan hacemos en el mismo orden una intervención de cada uno y cerramos el panel. Bueno, nomás para dar gracias al COLEF para tener ese el foro. Creo que este es estamos siempre iniciando el conversación entre los mexicanos y los chicanos, y creo que lo más que podemos vernos como un pueblo único, o sea, un pueblo que está dentro del mismo ámbito, creo que es muy importante, y más vemos los vínculos entre las dos comunidades, aunque hay muchos obstáculos en la posibilidad de vernos no solamente como vecinos, pero como familia. Y creo que este es un impacto muy importante de este tipo de foro, y gracias para tenerlo. Muchas gracias. Y sí, yo creo que los puentes están establecidos. Por ejemplo, yo pasé 12 años en Los Ángeles, entonces pude sentir mucho, sobre todo la cultura de la frontera, que es otra cultura. Son como tres países, Estados Unidos, la frontera y México, y todos estos puentes que se están estableciendo. Y lo que me da gusto por ver la calidad de los documentales es que los puentes también van a ser estéticos, o sea, es cómo encontrar esa comunicación entre estas culturas que además se retroalimentan, muy importante. Muchas gracias por invitarnos a todos, y es un placer estar aquí con ustedes, pero también para mí es muy importante estar aquí con gente que sigue trabajando, artistas, escritores, y también ustedes tienen mucho material que nosotros podemos desarrollar. Nosotros apenas vamos empezando, así que el diálogo entre los artistas y los escritores y los cineastas es muy bueno, muy bonito, y es un placer estar aquí con ustedes, y espero que en los días que sigamos las pláticas entre nosotros. Sí es bonito ver lo que nos une a todos entre México y los Estados Unidos,
Pero también pienso que es importante y muy delicado ver las diferencias. Por ejemplo, los tres amigos. The success, ¿no? El éxito, gracias, de los tres amigos es muy importante y algo que nos estamos fijando todos, pero en realidad no está abriendo el camino para personas que crecieron, se desarrollaron en los Estados Unidos como chicanos o mexicanos. Hay unos obstáculos diferentes. Y es importante reconocerlos, porque si no los reconocemos, entonces no vamos a encontrar soluciones. Y sí estoy de acuerdo que las soluciones van a ser estéticas. Pero ahora el lugar que hemos tenido abiertos como chicanos cineastas es en la televisión. Necesitamos que esas puertas se abran en el cine para poder experimentar ese lenguaje un poquito más. Muchísimas gracias. Regresamos a las 4 de la tarde. Por favor, y un fuerte aplauso para nuestra mesa. Gracias.